tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre hoy miércoles del Timbre, miércoles ya 2 de marzo, ya segundo día del mes de marzo, tercero del año. Qué rápido se está yendo este año. Bueno, ya van 2 meses, pero aquí estamos con mucho gusto para atenderle y pues sobre todo conocer sus opiniones a través de las redes sociales de Cabecera, donde lo invitamos a que nos dé like y se suscriba. Ya usted las conoce. Está por demás mencionarlas, pero bueno, vamos a saludar el día de hoy a mis compañeros que en este día están con nosotros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Feliz miércoles para todos, encantada. Excelente. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues aquí arrancando ya segundo día de marzo, ya a ver si ya nos hacemos a la idea de que ya arrancó el año con estos calorones. Y sí, ¿verdad? Ya se siente, ¿verdad? Sí. Se siente cada día más el calor, se siente más cerca la primavera. Héctor Romero, ¿cómo te va, Héctor? Pues buenos días, ya sobreviviendo, como dice Carlos, entrada de primavera que parece verano más bien. Y aguantando sí. El calor, en la madrugada todavía poquito frío, cuando va uno llegando a casa todavía hace frío. Pero luego ya como las 10, 11 ya hace mucho calor. ¡Qué envidia, eh! ¿A poco en la Ciudad de México sigue siendo frío. ¿No cambia el clima ya? Pues la altura, ¿no? Yo pensé que decía Surya por el horario de la llegada a casa. No, por el frío. Oye, no, pero te digo una cosa, yo envidio el frío de la Ciudad de México. A veces se antoja, ¿no? Pero te cansa. No me quejo de Guadalajara, la verdad es que Guadalajara me trata muy a gusto, muy bien, pero sí hay días que quisiera un poquito más de frío. Un poquito más de clima fresco. Pues vamos a iniciar, si les parece, con este tema de la cancelación de las escuelas de tiempo completo, lo que representa pues para el Estado esta cancelación sobre todo. Ya en Jalisco se había anunciado que probablemente ahí por recursos del propio Estado se iba a impulsar este tipo de escuelas, pero bueno, ahora quién sabe cómo vayan a responder con este asunto, ¿no, Héctor? Bueno, estamos hablando de la cancelación de 945 escuelas. Imagínense el número de niños de educación básica que dejamos sin este tipo de opción, que no nada más es muy saludable para los niños, sino también para los padres. Ahora dime todos los padres que estaban adoptando este modelo educativo relacionado a su desempeño laboral, pues ahora cómo lo van a poder compaginar. No todos pueden salir o las esposas pueden quedarse en casa para atender el tema de los niños y llegar a las 8 o 9 de la mañana, dejarlos a una escuela y recogerlos a la 1:30 de la tarde. El modelo para los niños de aprendizaje es mucho más enriquecedor. Socializan más los niños cuando comen ahí, cuando están sujetos a dietas razonables también, aunque las manden los padres, pues también tienen una serie de ventajas, no nada más dietéticas, sino también de convivencia con los demás niños. Habían dicho que iban a continuar las escuelas, porque acuérdense que estamos como en la conquista de España, hay que destruir todo lo anterior. Entonces, están destruyendo el modelo de escuelas de esta naturaleza, pero ya nos dicen, va a haber un nuevo programa, no se preocupen, la escuela es neutra, es nuestra. Y pues sí, está bonito el programa, pero los programas se apoyan con recursos y los recursos no han llegado a Jalisco. Ese es el problema donde estamos parados actualmente. Pues será sin lugar a dudas un cambiarles la vida, ¿no? A los jóvenes que estaban bajo este esquema y a los padres de familia, como ya lo dijiste, ¿no? Va a mover mucho a la comunidad de la sociedad y sobre todo la cuestión tráfico, que va a ser otro problema, ¿no, Surya? Sin duda alguna, y además, bueno, no solo el problema se ubica en el estado de Jalisco, sino en todo el país. Y yo sí me quisiera centrar en esto de la dieta que decía Héctor.
Muchas de estas escuelas estaban en zonas marginadas, zonas suburbanas, zonas en las que la pobreza es la característica principal de esas comunidades. Había niños que al inicio de los ciclos escolares se les hacía todo un estudio y al final también se evaluaba el resultado que tenían en estos planteles y resulta que la mayoría de los niños de zonas pobres en donde se ubicaban estos turnos completos de todo, prácticamente todo el día hasta bien entrada la tarde, el tener ahí a los menores implicaba que estos pudieran tener al menos 2 alimentos, cosa que en su casa, en los días que no iban a la escuela, no los tenían. Es decir, estamos hablando de comunidades marginadas que son las principales afectadas, sobre todo, primero, porque también, además de escolarizar, también se les alimentaba a los niños, cosa que es muy importante. Y por el otro, como también comentó Héctor, pues la verdad es de que este servicio también lo utilizaban sobre todo muchas mujeres, madres solteras, que tienen que trabajar todo el día para mantener a sus hijos y era una muy buena opción. El tema es de que, como siempre, la Administración Pública Federal destruyendo un programa que sí ha funcionado y que habrá que ver si realmente pueden sustituirlo por otro. La verdad es de que esa no es la forma de cambiar un programa por otro. Al final, lo que se debería de hacer es ir introduciendo los cambios paulatinamente y no de golpe concluir con un servicio que al final de cuentas tenía una función primordial que era, uno, el apoyo a familias enteras de bajos recursos, el hecho de que los niños, reitero, pudieran alimentarse de manera adecuada en esas escuelas y, por supuesto, el que estén escolarizados. La verdad es de que un tema más de los tantos que se acumulan en las pifias y la poca planeación de parte del gobierno federal bajo el pretexto de la austeridad republicana. La verdad es que es muy lamentable. 3.5 millones de niños que se verán afectados con este problema y bueno, tú ya lo mencionabas que además recibían la alimentación y en muchos casos la única vez es alimentación en el día, bueno, formal, por así decirlo, ¿no? Pero pues va a impactar demasiado en pues este sistema, la ausencia de este sistema. Carlos, te escuchamos. Fíjate que este programa que tenía 3 modalidades, había uno que era con el que nació en tiempos de Felipe Calderón, que era con alimentos, justamente que la escuela le instalaban su cocina y había un comité que se encargaba de determinar la alimentación, que veía los temas nutrimentales. Fue con el que arrancó y que fueron muy pocas las que se instalaron aquí no solamente en Jalisco, en todo el país. Luego vino, iniciando la administración con Peña Nieto, hubo una variedad, o más bien 2 variedades, una que era con alimentos pagados por madres y padres de familia y una tercera que era sin alimentos, que esa nada más era ampliado el horario hasta las 3 de la tarde, algo así, 2 y cacho, pero que sí les daba la oportunidad a los jóvenes de tener una preparación distinta, de practicar algún deporte, incluso aprender música en algunos casos. Era un sistema que iba más allá de no solamente lo que algunos piensan como un club de tareas, sino que tenía otro tipo de actividades. Estaba aquella premisa que es enteramente falsa de que un niño que sostiene un instrumento musical jamás sostendrá un arma, que pues no, ¿verdad? Si eso fuera cierto, no veríamos a Vladimir Putin como lo vemos ahorita, ¿verdad? O no veríamos a tantos narcos ahí que son buenazos para la música, sobre todo de géneros bueno, muy, muy caracterizados. Pero sí es cierto que era muy útil. El problema es que dejaron de crecer ya hacia los últimos 2 años de Enrique Peña Nieto y no solamente se dejaron de crecer, sino se les fue dejando en el olvido. El recurso que llegaba ya era muy limitado, habría que pagarles, hay que recordar, habría que pagarles un dinero extra a maestras y maestros sin que se convirtiera en parte de su sueldo, lo que era una complicación para que no se volviera
digamos, en términos de aguinaldo, no les cayera se le volviera un mar de lana a la Secretaría. Era muy complicado, pero lo más importante en este caso es que desde mi punto de vista se viola el principio que se marca en el artículo 1 de la Constitución de que los derechos son progresivos, los derechos humanos son progresivos, es decir, aquellos que ya conseguiste ya no te los pueden quitar, no puedes ir para atrás, tienes que ir para adelante. Podría detenerse momentáneamente, pero no pueden irse para atrás. Y en este caso creo que es lo que está sucediendo. Viene para atrás, está habiendo un retroceso, es muy grave este tema, sobre todo es muy grave que no haya una planeación de cómo podría crecer. Jalisco tuvo uno de los crecimientos más importantes de todo el país en el periodo, en los primeros 3 años de la administración de Aristóteles Sandoval, y después de ahí ya no creció, ya no creció como ya no creció en todo el país el programa, y siquiera lo debieron haber mantenido. Creo que sí cometen un error grave al eliminarlo, insisto, sobre todo porque se les quita un derecho que ya habían ganado, un beneficio que ya habían ganado, y que, insisto, es contrario a lo que nos dice la Constitución de los derechos que son progresivos y no debería haber un retroceso en ellos. Ya el año pasado se había presentado un amparo con respecto a este tema por una organización denominada Aprender Primero, para que se garantizaran pues los recursos para este programa. ¿Ya no hay recurso más que pelear ahí, Surya? Yo creo que sí, bueno, dependiendo de cuál haya sido en ese amparo el acto de la autoridad que se estuviera impugnando. En este nuevo acto, en este nuevo anuncio que ya se hizo de que van a desaparecer, creo que sí hay oportunidad de que los padres afectados directamente pudieran promover un amparo o alguna organización de la sociedad civil que su objeto sea específicamente el tema educativo, también tienen oportunidad. La verdad es de que es muy importante que pudiera de parte del Poder Judicial de la Federación que llegaran este tipo de recursos a fin de que se detuviera la iniciativa o la orden que se tiene de suprimir estas escuelas, sobre todo porque pues va a profundizar la desigualdad en nuestro país. Y obviamente eso también hace que aumente la pobreza. ¿Por qué? Porque les estás afectando a las personas, a los niños y a las familias con menos recursos. Entonces, siempre va a seguir el contraste, como dice Carlos, ya se tenía un derecho ganado, ahora se está revirtiendo en detrimento de menores de edad que tienen condiciones completamente desiguales con respecto a una gran mayoría de niños de clase media, por ejemplo, que no tienen la necesidad de tener, por ejemplo, alimentos en la escuela. Entonces, eso también, en eso no, parece que no les interesa en el gobierno federal ni en la Secretaría de Educación Pública, el hecho de que se incremente la desigualdad entre los menores de edad, lo cual va en detrimento de toda la sociedad. O sea, al final de cuentas, el crecimiento desigual de menores de edad nos va a impactar en 10, 15 años a todo el país, porque esos son recursos humanos que no van a tener la capacitación suficiente y van a tener que obtener empleos mal pagados o irse al subempleo. La verdad es de que en general es una mala decisión. Ojalá pudieran promoverse amparos en contra de esto y sobre todo pues elevar la voz de que no es la forma de ahorrar dinero, mucho menos en algo tan importante como es la educación. El amparo al que se hacía referencia es que se garantizaran los recursos necesarios para que las escuelas beneficiadas con el programa La Escuela es Nuestra, pues reciban los mismos recursos y el mismo, pues prácticamente los mismos objetivos de las escuelas de tiempo completo. En ese sentido iba el amparo, ¿no? Pero bueno, ya lo todo depende del presupuesto que haya asignado el Poder Legislativo. Sí, claro. Héctor, te escuchamos. Tu micrófono. Perdón, yo me voy a acordar mucho del ministro Vallarta
cuando le preguntaban si la vía para combatir abusos de las autoridades fiscales estaba en el juicio de amparo. Estoy hablando de 1800 y tantos, principios del siglo pasado. Y él resolvió que no tocaba a los tribunales corregir el abuso que el Congreso podía cometer declarando algunas violaciones en las contribuciones fiscales, que el remedio de esos abusos estaba en la libertad electoral. Entonces ya sabemos que si queremos acabar con estos abusos del presidente de la República y sus secuaces, pues está en nuestras manos en el voto en el 2024. Ese sería mi comentario respecto de estas aberraciones operativas para destinar. ¿Por qué? Porque los niños que están en edad de ir a este tipo de escuelas no votan. Entonces ahorita no les preocupa atender sus temas porque no son electoralmente rentables para nada. Esa es la conclusión que yo sacaría de esta negativa para seguir con un programa de esta naturaleza. Pues es un tema que ya lo expusieron ustedes, va en retroceso en cuanto al desarrollo educativo de nuestro país y bueno, vamos a ver qué es lo que trasciende. Ojalá y ese programa LEEN o La Escuela es Nuestra, pues rinda los mismos resultados que estaba, al menos las mismas, cubra las mismas necesidades que tenía el plan anterior, el programa anterior. Vamos al siguiente tema, si les parece, y bueno, pues que también esto, bueno, dentro de lo malo hay algo tal vez positivo. Una juez suspende el acuerdazo, ¿se recuerdan del acuerdazo del presidente de AMLO con respecto a todas las obras públicas que realizaba el gobierno? Deberían ser pues consideradas como de seguridad, ¿verdad? De seguridad nacional. Entonces, resulta que ya hay una juez que pues suspende ese acuerdazo. Surya, ¿qué dice? Sí, la verdad es que esa sí fue muy buena noticia de esta semana. Hay que acordarnos que, bueno, ese acuerdo es de noviembre del año pasado, en el que López Obrador considera todas las obras del gobierno federal relativas a infraestructura y a otras áreas como de seguridad nacional. Esto implica, por el calificativo seguridad nacional, que la información sea restringida o reservada. El INAI ya había promovido en diciembre pasado una acción de inconstitucionalidad y todavía no se resuelve, pero la Corte decidió concederle la suspensión al INAI para que esta información no fuera restringida. Sin embargo, esa suspensión solo beneficiaba al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Y en esta ocasión, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, es una organización de la sociedad civil, promovió un amparo a principios del año, ya le dieron la suspensión. En este caso se trata de una suspensión definitiva de parte de la jueza 17ª de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en el que le dan la razón también a esta organización, en la que la información de estas obras, aunque sean calificadas como de seguridad nacional por parte de las autoridades, no puede ser ni reservada ni restringida, así que cualquier ciudadano que la solicite puede obtener los datos específicos de, por ejemplo, las obras emblemáticas de la actual administración, como son el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, etcétera. Entonces, la verdad es de que esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el Poder Judicial de la Federación el que al final de cuentas termina siendo el único que defiende los derechos cuando uno recurre a esta instancia a través del amparo, porque de lo contrario, pues imperaría la opacidad, que es en realidad lo que quiere el gobierno federal. El tema no es tanto por la afirmativa ficta que tenía ese acuerdo, en el cual se establecía que en 5 días, en 6 días, se tenía que dar la respuesta de parte de dependencias para los permisos que solicitaran para obras emblemáticas. Ese tema, si bien es importante, yo creo que lo más importante son los recursos que se están invirtiendo, que no nos olvidemos, son recursos de todos los impuestos que pagamos los mexicanos,
que iban a permanecer, los detalles de esas inversiones iban a permanecer en la opacidad con el pretexto de que son de seguridad nacional esas obras de parte del gobierno federal. La verdad es de que es una buena noticia, habrá que esperar, bueno, la sentencia definitiva y la resolución de la Corte con respecto a la acción de inconstitucionalidad del INAI. Y esto, bueno, tomemos en cuenta el resultado de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Con respecto a las obras faraónicas que ya mencionaste, donde ya se encontraron algunas irregularidades que están por aclarar. Carlos Maguey. Fíjate que es una excelente oportunidad de poner a prueba que sí hay mecanismos para hacerle frente al presidente de la República. Desde luego, ya hemos visto que en algunos momentos el Poder Judicial puede verse sometido. Hay momentos en los que lo hemos visto titubear al Poder Judicial, algunas áreas, y de repente hay quienes sí nos dan un muy buen ejemplo de que sí se le puede topar al presidente. Bueno, creo que esta es una gran oportunidad. Lo importante es que si bien el amparo, como nos decía Zulia, podría ser localizado, digamos, podría tener beneficios muy limitados en un principio, bueno, sí es un aliciente de que esto puede no dejar al presidente hacer lo que quiera y como quiera, ¿no? Y por ese lado me parece que es muy, muy importante, más allá de si estamos de acuerdo con el presidente o no, lo importante es que se vea que el presidente no es todopoderoso, que tiene que ceñirse a las reglas y que hay quien le puede poner un orden a esto para que los ciudadanos resultemos beneficiados. Aunque a veces los tribunales a veces fallan en favor de la 4T, ¿no? Hay conveniencias, ¿no, Héctor? Bueno, eso es normal en todos los sistemas judiciales y lamentablemente vemos una Suprema Corte ya muy cargada hacia el grupo de Morena. Incluso veo con preocupación y con vergüenza a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debería encabezar un poder independiente, y lo veo muy servil hacia el presidente de la República, y eso, adicionado a las ministras que metió Andrés Manuel, pues está dividiendo la Corte y logrando que tengan un equilibrio, todavía no al 50%, pero ya logran con sus votos que avancen algunas acciones de inconstitucionalidad al requerir 8 ministros en favor de una votación, como sacaron en días pasados uno que nada más les dio 7 para efectos de tumbar la pregunta inconstitucional de la revocación del mandato, y no nos dio por precisamente el voto del presidente de la Corte. Y de veras, yo admiraba al presidente de la Corte, había sido congruente, había sido en sus inicios como ministro, pero ahora que llegó a presidente y que llegó Andrés Manuel a la Corte, da pena su conducción de la Suprema Corte. Es interesante lo que comentas, esa división que, pues bueno, ese favoritismo que se está marcando hacia la 4T es pues lo que no pues deja claro, ¿no? O la transparencia en el proceso de la justicia, ¿no? Eso es lo que en cierta manera pues daña la imagen de la Suprema Corte. Digo, muy lamentable que esto se esté dando, ¿no, Zulia? Sí, en realidad, si uno observa en ese tema la Corte, la trayectoria de Arturo Saldívar como ministro en general y ahora como presidente, no es mucha sorpresa porque él nunca ha sido muy consecuente, es decir, en términos jurídicos no lleva una línea jurisprudencial o la forma en la que ha votado. No es del todo consecuente como por ejemplo, si podemos comparar al ahora ministro en retiro José Ramón Cosío, ¿no? Que él sí era muy consecuente con la línea jurídica que siempre manejó en la Suprema Corte cuando fue ministro del máximo tribunal del país. En realidad, Saldívar no es precisamente
un dechado de congruencia, como puede votar por una posición que puede decirse liberal, también ha votado en posiciones muy conservadoras. De cualquier forma, sí, hay mucho que criticar al presidente de la Corte. En general, sí, claro, forma parte de la política de López Obrador el tratar de cooptar al Poder Judicial de la Federación. Es lamentable que se han dado casos, bueno, o sea, con este tema de la revocación de mandato y con lo de la consulta que se realizó el año pasado para presuntamente juzgar a los presidentes, también fue un bandazo de la Corte. Son cosas que hay que criticar, pero yo creo que abajo de los ministros hay tribunales y juzgados que sí se manejan de manera independiente, hay jueces muy preparados, hay todo un personal que les apoya también muy preparado, que trabajan mucho de hecho, y que han dado la batalla precisamente por la defensa de los derechos humanos a través del juicio de amparo, que es un medio de control constitucional, pero que es la herramienta que tenemos los ciudadanos más cercana para tratar de revertir las medidas de la autoridad, unas medidas que son autoritarias, medidas que violentan los derechos humanos, y que gracias a esto, bueno, pues se han conseguido un montón de cosas, empezando, por ejemplo, las vacunas a menores de edad, vacunas en contra del COVID, que si no es por los tribunales, realmente la mayoría de los niños que ahora están vacunados, pues no lo estarían, de no ser por esos jueces y todo su personal que ha laborado y que continúa laborando en ese aspecto. Digo, yo como litigante he tenido varios casos de eso, y la verdad es de que en varios juzgados he tenido, por ejemplo, actuarios que son las 11, 12 de la noche y todavía están avisándote incluso por WhatsApp de que la autoridad ya respondió, de que ya te pusieron fecha para la vacuna del menor, cosas de ese tipo. Y es ahí cuando uno se da cuenta que no todo está podrido en este país, no todo está mal, y en el Poder Judicial, bueno, sí, las altas figuras como los ministros tienen mucho que criticarles, pero en la base hay buenos funcionarios, jueces, magistrados que hacen bien su trabajo y defienden, al final de cuentas, las necesidades y los derechos de todos los que podemos de pronto acceder al juicio de amparo. Hay que también reconocer, se trata de un proceso que es caro, que no cualquiera puede allegarse a eso, pero al final de cuentas creo que sí podemos hacer, digamos, no un balance del todo negativo de parte del Poder Judicial de la Federación. Nomás 99. Yo soy más optimista, prefiero verlo, creo que las élites, como en todo, ¿no? O sea, en la administración pública federal no todo es Andrés Manuel López Obrador. Hay muchísimos funcionarios y servidores públicos que sí hacen bien su trabajo y que no pertenecen a Morena, ni comulgan, ni son seguidores de López Obrador. Entonces, al final de cuentas, creo que debemos de ser también un poco más objetivos en ese tema. Otra cosa es, digamos, la máxima autoridad y las grandes figuras que sí son dignas de criticarse. ¿Me permites, Carlos, antes de que continúes? Fíjate, Surya, no estoy de acuerdo contigo en eso. Lamentablemente, cuando menos en el tercer circuito y en el primero, me he encontrado verdaderos actos de corrupción, tanto a nivel juzgados de distrito como colegiados. Y también ignorar la ley es un grave pecado de los juzgadores. En materia concursal, sabes que a nivel nacional no están admitiendo concursos porque no les gustan, porque les afectan su estadística, al grado que el Consejo de la Judicatura Federal va a crear 2 juzgados especializados en materia concursal para que pueda fluir la materia concursal mercantil. Porque a nivel local, en ningún juzgado de distrito andan viendo cómo se sacuden los concursos cuando presentas una solicitud o llega una demanda de concurso mercantil. Y eso es gravísimo. Entonces, ¿podremos hablar bien? Pues sí, pero en Jalisco hay 20 juzgados casi de civiles o mixtos que conocen ya todas las materias porque ya son de laboral, civil, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas les llega un asunto que no les gusta porque afecta su estadística y ya no lo toman y te inventan cualquier cosa, aberraciones enormes para ni siquiera entrarle al fondo. Perdón, Carlos Maguey. No, está bien y es cierto, la verdad, o sea, que no todo está bien, pero tiene sus áreas que todavía pueden rescatarse. Como dicen, hay áreas de oportunidad, ¿verdad?
Si me permiten, Carlos, ¿quieres opinar algo con respecto a este tema? Lo cambiamos entonces, pero sí voy contigo, Carlos, en razón de que, ¿cómo viste esta petición del presidente al Cártel de Jalisco Nueva Generación de cambiar la denominación? Porque pues afecta al estado de Jalisco, ¿no? O sea, como que por sí solo no esté afectado, ¿no? Chistoretazo, ¿no? Del presidente de esta semana. Cada semana platicamos aquí. Digo cada semana, pero porque nosotros nada más nos vemos cada semana. Porque en realidad hay uno diario del presidente. Y diario nos sale con una, iba a decir jalada, pero a lo mejor no. Con una payasada nos sale el presidente que nos hace distraernos. Y hoy, en lugar de estar hablando de la masacre de 17 personas, estamos diciendo, ¿cómo ve lo del presidente que se cambia el nombre? No, maestro, a ver, la masacre. Bueno, la masacre que es una de las tantas masacres que tenemos cada semana. No quisiera decir que a diario, pero muy probablemente sí las tenemos diario, ¿no? Muy probablemente habrá mucho más de las que quisiéramos. Y lo que no tenemos que perder de vista es eso. A todos hemos hecho esos chistes. Yo me la pasé toda la mañana haciendo chistes sobre ese asunto del presidente, la propuesta, pero vamos, en realidad el tema que no hay que perder de vista es la forma en la que impunemente llega un grupo de delincuentes, saca a 17 personas, que no vamos a juzgar si se lo merecían, si no se lo merecían, si estaban bien, si estaban mal, sacan a 17 personas, o al menos ese es el número que se ha manejado, y frente a todos, sin mayor miramientos, los ejecutan, los matan, se dan el tiempo de levantar los cuerpos, se dan el tiempo de lavar el lugar y seguramente de llevarse los casquillos, y se van con toda la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en este país, y no me refiero nada más a Michoacán, la gente asesina y la gente comete delitos de todo tipo porque no hay autoridad que los detenga. Y cuando me refiero a que no hay autoridad, me refiero a no hay municipal, no hay estatal y no hay federal que los detenga, no hay quien los juzgue. Y hoy nos decían justamente un estudio ahora recuerdo la organización, que el 95% de los delitos que se cometen en Jalisco quedan sin sanción. 95%. Pues claro, ese es un aliciente para dedicarse a delinquir. Si yo voy a cometer 9 delitos, ya nomás el último ya no lo cometo, ¿no? Porque ese es en el que me van a agarrar. Pues claro, la gente tiene el aliciente, vamos a delinquir, vamos a matar, vamos a robar, vamos a violar, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Al fin no hay autoridad que lo detenga. Solamente algunos cuantos casos que se vuelven muy mediáticos, que se vuelven muy atractivos, que hay mucha presión encima, se resuelven. Fuera de eso, los delitos no se resuelven. Y eso es lo que hay que discutir. Es una jalada la del presidente, y que no se nos olvide que es para distraernos. El tema importante es la impunidad que se vive en nuestro país. Así es, coincido contigo, es un distractor más de la mañanera. Surya, te escuchamos. Y además también lanza un mensaje para sus seguidores, tipo como que él aprueba o no le importa en realidad al presidente lo que hacen las organizaciones criminales. O sea, en términos de mercadotecnia, eso de querer que un rebranding, o sea, un renombre, y que su marca, la marca de un cártel, cambie para no afectar al estado de Jalisco, realmente suena a broma, pero en realidad también hay que ver el trasfondo en el mensaje que están recibiendo los seguidores de López Obrador. O sea, les habla como si los cárteles fueran amigos del presidente, ¿no? De hecho, bueno, pues en la historia de las mañaneras hemos podido ver cómo le tiene más respeto, por ejemplo, al Chapo Guzmán que a un periodista, o a una periodista, o a una analista, ¿no? O académicos, etcétera. Es decir, que el presidente se maneja con un lenguaje que denuestra a todas aquellas personas que no piensan igual que él, pero en el caso de los cárteles, no. Ahí el presidente les tiene respeto e incluso hasta cierta simpatía.
al grado de pedirles, aunque sea distractor, al grado de pedir que un cártel se cambie de nombre para no afectar el nombre de la entidad federativa. La verdad es de que lamentable. Héctor. Bueno, yo digo dos temas. Primero, efectivamente es un distractor enorme. El presidente no quiere que se siga hablando de la casa de Houston y de cuánto gana su hijo para mantener eso. Tiene terror de que salgan las nuevas investigaciones del otro hijo, que es el político el que más quiere apoyar. Pero también en el caso de la remarcación del nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, es porque la competencia ya hizo el cambio. El cártel Sinaloa ya ahora se llama Cuarta Transformación. Entonces, Jalisco tiene que cambiar el nombre por uno mejor, ¿verdad? Digo, con todo el respeto, porque son bandas de delincuentes organizadas que deberían estar siendo perseguidas por el poder institucional y no salir con la excusa. O sea, se me hizo tan rastrero oír al presidente de la República decir que a lo mejor eran simulaciones de los derechairos, vamos a llamarles, en querer culpar a su administración, porque pues no era cierto, ni cadáveres había. Cuando en 43 tampoco hay cadáveres. Así es, cuando los delincuentes tuvieron la calma suficiente hasta para ir a lavar, recogerlos, ahí están las fotos de cómo los suben a camionetas y se los llevan, pues como los mañosos, como los mafiosos, manda luego que yo haga mis dagas un equipo de limpieza, que no aparezcan los cuerpos. Y eso es terrible, y lo peor es que la sociedad ya se acostumbra a ver estas notas en la prensa y ya lo vemos de lo más normal. No nada más la frialdad del presidente que dice, y no voy a cambiar, yo voy a seguir con mi política de abrazos no balazos, que eso es terrible. Y por el otro lado, pues las bandas, como no tienen quien los detenga, más que entre ellos, van creciendo, hasta que encuentran enfrentamientos. Y ahorita tenemos una gobernadora en Colima aterrada porque no sabe cómo manejar el conflicto, y por el otro lado tuvo más pantalones el presidente municipal del lugar de Tiro de Gracia en Michoacán para efectos de poder decir, enfrentamos, reconocemos que pasó esto, hay que manejarlo, hay que atacarlo, que la gobernadora de Colima, que mejor hace lo que las avestruces y entierra la cabeza en un hoyo y ya no pasó nada en el mundo. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Carlos, gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos en este día. Yo recuerde, lo espero aquí el próximo viernes en más de El Timbre. Hasta entonces.